Bueno, primero, antes de abordar estas cuestiones que me planteaba Javier, quería agradecer, por supuesto, a Claudia, la editorial. Eso es fundamental. Para mí es un honor, un orgullo que sea la editorial de Misiones quien publique este libro, por el trabajo de hace años que venimos desarrollando acá en Misiones, porque acá tengo muchos compañeros, muchos amigos, con quienes también estoy compartiendo este panel, y muchos de los que están ahí en el público. Muchas de estas reflexiones son producto de esas amistades, de esos intercambios, de esos compañeros, de esos debates, y que son debates también que tienen que ver con cómo resolvemos estos problemas y que acá en el libro están planteados. Así que un fuerte agradecimiento a la editorial, un fuerte agradecimiento por supuesto a Javier, que siempre está, que siempre se compromete en el debate y en la práctica, y tiene nada más y nada menos a cargo la responsabilidad de ser rector de esta universidad, y para nosotros lo viene haciendo muy bien y con una perspectiva de la cual compartimos y nos sentimos completamente a gusto y parte. Además le quería agradecer a mi amigo, también a Daniel Ríos, mi amigo compañero, que fue en realidad la idea del libro fue de él. En realidad yo venía haciendo un conjunto de trabajos de análisis de coyuntura, pero ni los sistematizaba ni los tenía más que para difundir en formato electrónico y de una manera más informal, si se quiere. Hay algunos artículos sí que salieron, unos en la revista de estudios estratégicos de La Habana, Cuba, del CIPI. Bueno, hay una parte de un artículo que salió ahí, pero venía en ese sentido y me dice, no, ese es un gran material que tenemos que sacar, que se puede sacar desde la editorial, y bueno, también se puso al frente para que esto sea posible, para que el libro salga, para que, bueno, me hizo laburar también, porque me puse con todo ese material. Después de terminar de rendir la tesis de doctorado, todo, me hizo laburar para que desarrollar bien, prolijar los materiales, meter datos, Este es un libro sobre todo de análisis de coyuntura, por lo tanto es una discusión abierta lo que plantea. No hay nada cerrado, bueno, discutamos sobre esto. Por eso está estructurado en 3 partes y un anexo. La primera parte es la parte internacional, de crisis del orden mundial. La segunda parte, y que tiene que ver con lo que planteaba Javier, es, bueno, análisis de coyuntura nacional, pero tratando de vincular cuestiones estructurales que no pudimos resolver con los problemas coyunturales que tenemos. Por eso es devaluación y después. Es decir, esto arranca la reflexión de la devaluación de enero y los problemas que se observan en términos de divisas, inflacionarios, etcétera, de la economía, pero que en realidad no es un mero tecnicismo económico, sino que afecta a la cotidianidad de nuestros ciudadanos, afecta la posibilidad de profundizar un proyecto nacional popular latinoamericano, y además se resuelve en términos políticos estratégicos. No son problemas que se resuelven como un mero tecnicismo económico, como parece a veces fórmulas mágicas de los medios de comunicación. En tercer lugar, el tema de los buitres, que en realidad para nosotros es una coyuntura central de disputa en el territorio nacional argentino, y que tiene que ver con una profunda lucha a nivel mundial. Por eso vemos profundas diferencias entre los distintos bloques de poder acerca de los buitres y la Argentina. Si no es lo mismo, incluso al interior del bloque del núcleo de poder anglosajón, las posturas son muy distintas en esto que muy bien Javier exponía, ¿no?, de las diferencias entre neoliberales y neoconservadores. Mientras los neoconservadores encabeza el golpe de los buitres, porque Paul Singer es uno de los principales financistas del Partido Republicano, y particularmente financista del Tea Party, que es la línea más conservadora y reaccionaria del Partido Republicano. Por lo tanto, Paul Singer, del Fondo Elliott, no es un tipo cualquiera que se puso a especular con bono de la deuda argentina, sino que es un componente estructural de un bloque de poder. Y en última instancia está esto de el salto a la política. Así que en realidad es un anexo que tiene que ver en parte con cierto esbozo de respuesta a la gran pregunta que planteó Javier.
Para mí la pregunta que planteó Javier, que me desestructuró un poco el orden de la presentación, pero bienvenido sea, en realidad es fundamental plantearla porque estamos en una encrucijada. Es decir, la profundización aquí en este texto aparece no como meramente una utopía de cierta militancia popular, lírica, etcétera, o como mero voluntarismo o deseo ante una situación que nosotros quisiéramos que sea distinta, que haya menor, por ejemplo, trabajo en negro o mejores condiciones de vida para la población en general, sino que en realidad la encrucijada tiene que ver con que o profundizamos un conjunto de políticas y avances que se viene dando en Latinoamérica desde hace algunos años o retrocedemos. Esta es la cuestión central. Es decir, y esto no es que lo vengo debatiendo en soledad, por así decirlo, sino que grandes protagonistas que vienen a la cabeza de nuestro proceso, tanto en Argentina como, por ejemplo, recientemente en Bolivia, en el Foro de San Pablo, están con esta misma discusión. Es decir, hay un conjunto de cuestiones estructurales que si no resolvemos favorablemente en relación a un plan propio, pueden hacer que un conjunto de procesos positivos, populares en la región, tengan debilidades profundas y se traduzcan en un estancamiento o un posible retroceso. Entonces, esa es la cuestión fundamental, es decir, una pregunta que atraviesa nuestra realidad, pero que la atraviesa en tanto que la tenemos que resolver nosotros, la tenemos que resolver favorablemente, porque estamos en un contexto de oportunidad histórica para resolverlo, pero porque además si no la resolvemos favorablemente, se corre el riesgo de sufrir retrocesos en cuanto a conquistas sociales, aumentos de los niveles de soberanía relativa de la región, defensa de recursos naturales, etc. Es decir, y por eso planteamos dónde está parada Argentina en el mundo. Por eso la primera cuestión es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Y por qué en el mundo tenemos relaciones de fuerza favorables para resolver ir para adelante? Porque esa es la primera planteo central. Es decir, el análisis de situación internacional no es un mero academicismo, porque me gusta hablar mucho de China, de Rusia, para hacernos lo que sabemos, ¿no? Tenemos datos sobre el estrecho de Hormuz y la cantidad de petróleo que pasa por ahí, ¿no? o qué pasó en Ucrania. Sino que guarda relación con, bueno, cuáles son las condiciones internacionales y cómo pujan los distintos bloques de poder y cómo incide esa puja en nuestra región, en Latinoamérica, y cómo esa incidencia se traduce, ¿no?, en maniobras políticas, en un conjunto de acciones, para nosotros tanto contestar a eso como posicionarnos en esta coyuntura. Por eso nosotros decimos, nosotros vivimos una transición histórica. Hay una crisis global, que es crisis económica, que es crisis porque hay una transformación estructural en el capitalismo y en las relaciones de producción del capital, en esta nueva fase de la transnacionalización del capital, en esta nueva fase, de la nueva red financiera global, que es la forma de capital dominante y la forma de empresa dominante que organiza la relación de producción. Eso produce estructuralmente cambios en la economía fundamentales que tenemos que entender porque nos golpean cotidianamente, porque nos golpearon desde la dictadura en adelante, que es condenarnos a la Argentina como un país primario exportador, sin capacidad de producción de valor agregado, por lo tanto sin capacidad de producción de riqueza que se traduzca en trabajo genuino. Te impone una matriz productiva además ultra flexibilizada, tercerizada y extranjerizada. Sí, fuerte flexibilización laboral, un mercado de trabajo dualizado, donde un grupo está incluido, pero la mayoría están o haciendo changas, o trabajando en negro, o con un conjunto de problemas, y te impone condiciones, digamos, de reproducción del conjunto de los sectores populares lamentables. Por eso es que nosotros, este plan estratégico que se impuso como dominante en el 76, y con algunas contradicciones e interregnos, siguió hasta el año 2001, podemos ver el interregno de Crispin durante el gobierno de Alfonsín, donde se intentó otra cosa, pero si esta interregno que hizo el año 2001, nosotros pasamos, y esto yo lo repito siempre porque es necesario ver lo que decía Rodolfo Walsh, de un plan sistemático
dramático para producir miseria en Argentina. Nosotros pasamos del 3% de desempleo, es decir, pleno empleo, 5% de pobreza y solo un 25% de informalidad, es decir, de trabajo negro. Nosotros en el año 2001 o 2002 pasamos a tener un 44% entre desempleo y subempleo, un 56% de pobreza, del 5 al 56%, y una informalidad de más del 50% de los argentinos. Entonces, este desastre social es parte de un plan estratégico que entró en crisis en ese. Ahora, nosotros vivimos una transición histórica. Esa transición histórica fue en distintos momentos. Y no voy a repetir porque ya dijo Javier, los bloques principales se impugnan. Es decir, nosotros a partir de 1999 tenemos una crisis económica, una crisis financiera, crisis económica que no se resuelve sino que se mete deuda para poder resolverla. Es decir, hay una economía muerta y para hacerla crecer se le insufla deuda. Y se crea una burbuja hipotecaria por eso. Si no hay un crecimiento real, por lo menos en los países centrales. Sí hay crecimiento real en China o en otros lugares, o hubo acá en Latinoamérica, pero todo el otro crecimiento es deuda, es decir, es capital ficticio, que se multiplica enormemente bajo todas las formas de financiarización, ese desarrollo de capital ficticio. Entonces, eso que nosotros tenemos entre 1999 y 2001 es el germen de la crisis del orden mundial. Es decir, lo que entra en crisis es el orden mundial en que se estructuraba, ¿no?, las relaciones de fuerza internacionales desde posguerra y que se había consolidado con la caída del muro de Berlín 89-90. Eso es lo que entra en crisis. Entra en crisis primero porque ya el capitalismo no es el mismo. Por lo tanto, en las instituciones vigentes o, por ejemplo, en las formas dinámicas del capital angloamericano, ya Estados Unidos le queda chico y tiene que ir hacia una institucionalidad global. Por lo tanto, te plantean otra institucionalidad. Por lo tanto, la forma dinámica del imperialismo ya no es lo que era antes. Es decir, la forma avanzada, si los neoliberales son distintos. Dos, es germen de crisis porque hay un conjunto de actores, como lo nombraba Javier, que se oponen a ello. El eje franco-germano, que no quiere quedar subordinado y arma un Estado continental europeo, así que coopera, pero a su vez genera tensión. China, que se reconstruye, que pasa a ser un jugador central en la arena internacional. Rusia, que se reconstruye, y no por nada ahí tenemos la emergencia del bloque nacional latinoamericano. ¿Por qué digo esto no por nada? Porque esto es parte de la primera resolución a la pregunta. Si en 1999, en plena crisis del orden mundial, en su primer atisbo del orden mundial, cuando se empieza a resquebrajar este orden mundial, ya tenemos cambio de gobierno en Venezuela, crisis del 2001 en Argentina, 2002 cambio de gobierno en Brasil, 2003 cambio de gobierno en Argentina, y empezamos a tener los gobiernos post-neoliberales o no neoliberales, como le quieren llamar, uno le dicen post, otros dicen no neoliberales, nacional populares, etc. Cada uno le llama, pero por lo menos que puedo decir no son neoliberales. Eso se da porque hay una crisis mundial, es decir, empieza a haber un enfrentamiento entre potencias mundiales que genera condiciones de fuerza favorables para los pueblos. En la medida que esa crisis se profundice, si bien la situación es cada vez más arriesgada y de un enfrentamiento más agudo, en la medida que esa lucha entre bloques de poder se profundice, mejores condiciones para nosotros. Y lo que nosotros venimos viendo es que la movilización de la lucha entre bloques de poder es una constante. Es más, ya tenemos 11 guerras. Por lo tanto, lo que vos tenés que hay un pasaje ya a un enfrentamiento militar en esa lucha entre bloques de poder, un enfrentamiento militar cada vez más profundo, lo cual es indicador de que estás en un momento muy álgido de esa crisis del orden mundial. Crisis del orden mundial que pasó del 2001 al 2008 en el desarrollo de la interna imperial, y esto es fundamental, hay dos bloques de poder pujando en Estados Unidos, y la crisis del 2008 tiene que ver con esta puja entre estos dos bloques de poder en Estados Unidos, y eso a nosotros es muy favorable, que eso te empuja porque para Latinoamérica hay un espacio ahí geoestratégico para aprovechar muy importante.
En el 2009 esta puja se trasladó a Europa y tenemos la crisis europea. Y no por nada la crisis europea empieza en el mismo día que Alemania y Francia imponen la Constitución Europea. Es decir, cuando ellos logran consolidar un Estado continental, parcial, en desarrollo, así que es el Tratado de Lisboa, en noviembre del 2009, en ese mismo día empieza la crisis europea porque empieza la puja para que eso no sea así. Y nosotros tenemos de ahí en adelante la agudización de las crisis con los bloques emergentes. Vos tenés varias luchas principales en este sentido. Venezuela, Siria, Libia y Ucrania son parte de un proceso de lucha muy fuerte donde juegan todos estos actores. Es decir, si vos mirás Siria, vos ves que el enfrentamiento es la OTAN más los aliados de un lado, con Al-Nusra, Al-Qaeda también de aliado. No es que estoy sacando ninguna visión conspirativa, es lo que dicen los propios diarios, ¿no? Salen las reuniones, salen en el Financial Times, esto no es que es un secreto. Claro, las reuniones de McCain con Al-Nusra salieron en todos los medios de comunicación. De un lado tenés eso, y del otro lado, Irán, China, Rusia. Y el bloque ALBA-Mercosur a veces, ¿sí? Oscilando. En Ucrania tenés el mismo enfrentamiento. Y partió el Consejo de Seguridad de la ONU y partió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros hoy estamos en un proceso de crisis que llegó a este nivel de enfrentamiento. Y este nivel de enfrentamiento lo vamos a tener en Latinoamérica. Por eso, en este nivel de crisis que se ha desarrollado, tenemos dos esquemas de integración en pugna. Mercosur más ALBA versus Alianza Pacífico. Y eso es algo que nosotros tenemos que resolver, que se está discutiendo ahora en el Foro de San Pablo, en todos lados, y cómo se resuelve eso. ¿Por qué cómo se resuelve eso? Porque para nosotros veníamos avanzando, no al ALCA en el 2005, construcción de la UNASUR en el 2008, ¿no? Construcción de la CELAC, ¿no? ¿cómo se llama? No es el consejo, bueno. Consejo no es, ¿cómo es? Confederación. Sí, no sé si confederación la palabra, pero comunidad. Estados latinoamericanos y caribeños. Sí, 2010. La construcción de la CELAC, que fue el máximo apogeo del avance regional en términos de plantear que nuestros recursos, nuestras ideas, nuestros problemas los vamos a resolver dentro de nuestra propia región y vamos a armar un mercado interno propio, el desarrollo de la fuerza endógena propia, etc. A partir del 2011 tenemos la Alianza Pacífico. ¿Qué hace la Alianza Pacífico? Parte la UNASUR. La UNASUR es el territorio mínimo y necesario para construir un Estado continental. ¿Por qué es necesario tener un Estado continental? Porque nosotros no somos un Estado, sino el Estado-Nación ya fue completamente superado en la actual escala de poder. Es más, como dice Ratzel, el estratega alemán, en realidad vos tenés 5 Estados-Nación y después los demás son Estados continentales. Es decir, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania y Japón, que se consolidan en el siglo XIX. Y después ya Estados Unidos, China o la Unión Soviética son Estados continentales. Por lo tanto, la escala mínima es el Estado continental. Incluso la línea avanzada angloamericana te plantea el pasaje, que ya lo observaba Perón en los años 70, el pasaje del continentalismo al universalismo, es decir, de un conjunto de instituciones universales, globales, donde se deposite las decisiones fundamentales soberanas. Moneda global, fuerzas armadas globales, etc. Un conjunto de tanques de pensamiento ya están planteando eso, tanques de pensamiento y universidades en relación a este bloque de poder. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, como una primera encrucijada central que resolver. ¿Cómo resolvemos la construcción del Estado continental en la actual puja estratégica? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Con qué aliados? ¿Sí? Porque, por ejemplo, vos tenés los BRICS. Los BRICS es importante tenerlo porque es parte de la ruptura del orden mundial el surgimiento de los BRICS. Sobre todo el surgimiento de los BRICS como nuevo bloque de poder.
No como mercados emergentes meramente, porque como mercados emergentes están subordinados a las transnacionales. Son territorio de acumulación de las grandes transnacionales mundiales. Es decir, si China le hace producto barato para las transnacionales norteamericanas, no hay ningún problema con China. Viva China, que China sea parte del G20, que sea parte del organismo multinacional de crédito. Ahora, cuando China se plantea una estrategia propia, con las corporaciones del Estado, le empieza a desarrollar la industria automovilística, la industria de la defensa, con la industria naval le copa el Pacífico a los norteamericanos. Cuando empieza a disputar poder, China se convierte en un cuco. Porque China pasa de un mercado emergente a un bloque de poder emergente. Lo mismo sucede con Rusia. Y más si encima China y Rusia arman la Organización para la Cooperación de Shanghái. Pero lo novedoso de ahora es que se acaba de quebrar la arquitectura financiera mundial. Es decir, se acaba de armar un banco de desarrollo y un fondo de desarrollo a nivel mundial por fuera y en paralelo del FMI y el Banco Mundial. Las dos instituciones que se habían creado en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso se quebró. Eso se quebró en los BRICS. En los BRICS hay contradicciones. Pero eso que se quiebra es parte de la oportunidad histórica que tenemos. Es decir, es parte de la oportunidad histórica tanto en cuanto un sistema financiero paralelo nos oxigena a nosotros y nos ayuda. Ahora, nuestra estrategia no es los BRICS, porque nosotros como los BRICS pasamos de subordinarnos a un imperialismo a subordinarnos a otro imperialismo. Los BRICS es un aliado táctico, lo mismo que para Brasil, pero nuestra definición estratégica debe ser el desarrollo del Estado continental. Y esto es lo que incluso se está empezando a poner en la agenda de muchos líderes regionales, porque si no, no tenemos escala para resolver un conjunto de problemas. Es decir, vamos a los problemas, los desafíos que plantea Javier. ¿Cómo resolvemos, por ejemplo, una matriz productiva que nos saque de la subordinación de las transnacionales que planteamos en el libro? Porque si nosotros avanzamos en términos políticos, en términos ideológicos, y se logró avanzar en democratizar un conjunto de rentas, por ejemplo la renta agraria en Argentina, y generar políticas distributivas con eso, o la renta petrolera en Venezuela, o la renta hidrocarburífera en Bolivia, o la renta minera del mineral de hierro y agroexportadora del Brasil. Se lograron democratizar. Ahora, lo cierto es que las 500 principales empresas de Latinoamérica, más de 300 son extranjeras. Y va eso creciendo. Eso quiere decir que tu economía está dominada por las transnacionales. Por lo tanto, por el proyecto de esas transnacionales, que coincide con estos otros proyectos que estamos hablando. Por lo tanto, no planifican la región en términos de tus necesidades, sino que planifican por la necesidad de rentabilidad de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo resolvemos esa cuestión de la matriz productiva. Porque la matriz productiva hoy es el freno fundamental a la política de profundización. Es más, es la debilidad fundamental a partir de las cuales se producen un conjunto de golpes especulativos o golpes de mercado que te hacen retroceder. Nosotros tuvimos la devaluación en enero. ¿Por qué se da una devaluación en enero? O sea, ¿por qué vos tenés ese problema no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político-estratégico? Y bueno, porque vos tenés, primero, que el comercio exterior te lo manejan las grandes transnacionales del agro. Por lo tanto, las divisas que vos generás de comercio exterior, si quieren las liquidan y si quieren no. Si los dólares que se generan de comercio exterior, si quieren los liquidan y si no quieren no los liquidan. Y si no los liquidan, a vos no te ingresan dólares. Y cuando no ingresan dólares, se te produce una corrida hacia el dólar. Y una presión devaluatoria sobre el peso. Dos, como vos no producís industrialmente lo que tenés que producir, ustedes imagínense, vos aumentás los salarios, aumenta el mercado interno. Pero, ¿a dónde compra la gente con esa plata que tiene, que a partir del aumento del salario consigue? Compra, ¿no? Bienes de consumo. Ahora, ¿esos bienes de consumo de dónde vienen? De afuera. Entonces te crecen las importaciones. ¿Por qué? Porque no lo producimos internamente. ¿Por qué? Porque se desintegró la estructura industrial después con la dictadura en adelante.
Nosotros tenemos un déficit industrial de 34.000 millones de dólares. Pasa lo mismo en toda la región. Pasa lo mismo en toda Latinoamérica. O sea, un déficit industrial de 34.000 millones de dólares. Por lo tanto, a medida que crece el consumo, e incluso a medida que crece la industria, por cada punto que crece la industria, crece 3% las importaciones. Tenés que traer de afuera, porque tenés una estructura productiva desintegrada. Por lo tanto, si nosotros no ponemos en la agenda resolver eso, resolver la extranjerización de la economía, la concentración y resolver el tema de cómo tenemos una matriz productiva autónoma, quedamos subordinados en el escenario mundial y no podemos profundizar en un proyecto estratégico. Por eso es necesario plantear estos temas. Nosotros tenemos otra cuestión fundamental a resolver, que se plantea con el tema de buitres en la región. Es la arquitectura financiera regional. ¿Cuál va a ser la arquitectura financiera regional que nos dé autonomía y nos dé financiamiento para desarrollarnos nosotros a largo plazo? Y esto es otra cuestión que se plantea en el libro. Porque si no, vos tenés esa debilidad fundamental que te impide el desarrollo de un proyecto propio. Es decir, si hay algo que hizo la dictadura militar y el proyecto neoliberal, una de las primeras cosas que hizo, además de la ley de medios, fue la ley de identidad financiera. ¿Para qué? Para desnacionalizar el sistema financiero y privatizarlo. Esa desfinanciación del sistema financiero y de privatización, lo primero que hace es quitar recursos a la producción y trabajo, que son recursos que se van a la especulación rentística. Esos recursos que se van a la especulación rentística engordan las ganancias de los bancos y es un conjunto de riqueza que va del trabajo y la producción al capital financiero. Es riqueza que se impone, ¿no? que nos extraen a nosotros lo que la producimos. Ahora, si no resolvemos eso regionalmente a través de un banco del sur, una moneda del sur, ¿no? O una nueva ley de entidades financieras en Argentina que permita que el crédito para la producción y trabajo esté disponible porque eso va a estar regulado del Estado, es imposible el desarrollo estratégico en otro sentido. Hasta incluso ciertos sectores desarrollistas nacionales están planteando, por ejemplo, en otro rubro para la automotriz. El otro día yo estuve en una reunión que organizó Aldo Ferrer, es decir, que charlaba con un conjunto de sectores. Él mismo decía, sin una filial automotriz propia, con Brasil y Argentina manejando una automotriz propia, es imposible el desarrollo de nuestra automotriz y nuestra industria automotriz va a seguir siendo deficitaria y por lo tanto vamos a seguir importando trabajo ajeno, sin trabajo de otro lugar en el mundo. Ahora bien, voy a decir, bueno, esto es fácil de decirlo, ¿no? Si tenemos que ir por un banco del sur, tenemos que ir por la moneda del sur, tenemos que ir por las industrias estratégicas del sur, por una automotriz, por la recuperación de la industria naval, por la recuperación de la industria aeronáutica, etc. Por una nueva ley de educación superior. Son todos desafíos que tenemos. Desafíos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La pregunta. Porque la pregunta que hace es decir, cualquiera que hace leer el libro y dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? En el sentido, ¿cómo avanzamos en resolver estos problemas estructurales? Económicos, políticos e ideológicos. Porque matriz productiva, la contracara de la matriz productiva es una matriz de pensamiento autónoma. Sin matriz de pensamiento autónoma no hay matriz productiva soberana. No es que se resuelve eso técnicamente, ¿no? En cuatro paredes algunos funcionarios de economía. Entonces, nosotros decimos, bueno, tenemos 4 desafíos que se plantean claro en el libro. 1 es el desafío de la integración. 2, el desafío de la conciencia y la identidad. 3, el desafío de la matriz productiva y las finanzas. 4, el desafío de la justicia social. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? En primer lugar, y lo que plantea este libro es planteando el debate. Si nosotros no planteamos el debate,
Si no tenemos, aunque sea un diagnóstico de dónde estamos parados, de cómo lo vamos a resolver, es imposible encarar una estrategia propia. No, porque sin diagnóstico no hay estrategia. Y además encarar un debate en términos masivos y no entre cuatro paredes, porque nosotros necesitamos fuerzas de las mayorías populares para profundizar. Es decir, ¿dónde está el poder de las mayorías? En la organización, en la cantidad mezclada con calidad. Es decir, en la cantidad en relación también a la calidad, a la formación, a la conciencia. ¿Dónde está el poder de los grandes grupos financieros globales? Cuando ese debate se restringe, queda en cuatro paredes, no se discute nada, y por lo tanto, cualquier decisión que tomen, cualquier decisión político-estratégica, no va a estar sometida, ¿no?, a la discusión y el debate de las mayorías. La fortaleza de los grandes grupos financieros está asentado en el poder económico y en el poder militar. Por eso controlan los núcleos que decía Javier, que nosotros ponemos en el libro, los 5 monopolios que desarrolla Samir Amin, y los 3 flujos centrales, que controlan el flujo del dinero, de la información y de las mercancías. Uno de los flujos es la información. La información en relación al conocimiento estratégico, es decir, la capacidad de conocer información, desarrollar un diagnóstico, concebir y diseñar en función de ese diagnóstico y por lo tanto planificar. El conocimiento estratégico es la capacidad de planificación estratégica. Eso es lo que tenemos que recuperar. Por lo tanto, una primera acción es recuperar o profundizar en realidad, mejor dicho, ese debate estratégico. ¿De dónde estamos parados y hacia dónde vamos y cuáles son nuestros objetivos? Número 2, ¿con quién lo tenemos que hacer? Bueno, ese es el planteo del sujeto también, que no es cualquier planteo, porque hay mucha discusión del sujeto, de cuál es el sujeto de la transformación. Algunos dicen que es la juventud. Yo digo que eso es un error catastrófico, porque la juventud es parte del sujeto de la transformación. ¿Pero qué va a tirar por la ventana todo lo que no es juventud? Es decir, se confunde el trasvasamiento generacional y se confunde un momento de la historia que tiene que ver con la energía también, con el sujeto. Juventud puede ser juventud de Antonio de la Rúa, cuando eran los Sushi Boys, juventud de la Universidad de Chicago, que eran los Chicago Boys, juventud de la City londinense, o juventud de un sujeto. Y ahí sí la juventud pasa a cumplir un rol fundamental, pero en relación a un sujeto. Es necesario, por lo tanto, discutir sujeto en relación al debate de los intereses sociales. Es decir, si nosotros debatimos sujeto, tenemos que ver a todos los sectores que necesariamente, por más que no lo hagan en el plano ideológico, pero necesariamente entran en contradicción con los intereses de estos grandes monopolios financieros mundiales. Y los sectores que entran en contradicción con los grandes monopolios financieros mundiales, a quienes someten a la pobreza, a la miseria, a la desocupación, son las grandes mayorías trabajadoras, que sigue existiendo, aunque este sea el capitalismo posmoderno y la sociedad de la información, porque a cualquier laburante le extraen excedente social. Y así sigue funcionando el mundo. Bajo otras formas, pero bajo las mismas relaciones de explotación. Y las grandes mayorías populares, porque lo que se debatió, es decir, ¿por qué nosotros teníamos el 51% de la riqueza en el 74 y llegamos a tener el 27% de la riqueza, la masa salarial llegó a solo el 27% de la riqueza del PBI en el 2002? Porque esa es la puja distributiva que es puja de poder y puja político-estratégica. Porque lo que se le cayó a los trabajadores lo ganaron los sectores del capital concentrado. Entonces, ahí hay un sujeto que son las grandes mayorías trabajadoras. En otras condiciones, pero son las grandes mayorías trabajadoras. Entonces vos decís, ¿y quiénes componen esa mayoría trabajadora? Los trabajadores profesionales, los trabajadores técnicos y los trabajadores obreros, manuales, ocupados y desocupados. Entonces tenemos trabajadores obreros, trabajadores técnicos manuales y el conjunto de pauperizados producto del neoliberalismo, muchos de los cuales no pudieron salir de esa situación. Hoy por hoy, de los trabajadores, el 25% es trabajador técnico profesional y es los que mejores cobran a un salario promedio de 8.000 pesos por mes.
Después vienen los trabajadores obreros y operarios que tienen un salario promedio de 6.000 pesos por mes, y después vienen los trabajadores menos calificados, y muchos de los cuales están en negro, un salario promedio de 4.000 pesos por mes. Nosotros, si lo comparamos en el 74, estamos en la mitad de la masa salarial que se cobraba hace 40 años atrás en la Argentina, a pesar de todo lo que se avanzó en estos años. Entonces, eso que está en discusión, es algo que nosotros tenemos que resolver, pero por lo tanto hay que organizar como sujeto. Ahí tenemos un sujeto. ¿Cuál es el otro gran perjudicado de las grandes transnacionales? Todas las pymes productoras. Porque las pymes productoras son proveedoras de multinacionales y ceden la riqueza que producen a las grandes multinacionales y transnacionales. Ahí tiene un sujeto. Por eso nosotros decimos que el sujeto es la producción del trabajo. Son los trabajadores que quedaron excluidos, las grandes mayorías pobres y populares, los trabajadores obreros. Estamos haciendo acá. Eso es una construcción que después se trabaja en cada territorio. ¿De qué hay que construir? Pero hay que plantearlo. Es decir, porque eso te implica cuáles son tus alianzas sociales. ¿Qué tenemos que juntar? ¿Tenemos para juntar eso en Argentina? Sí tenemos. Sí tenemos. Sí, lo hemos juntado históricamente y se ha juntado. Acá incluso en este proceso durante estos años. Entonces, ustedes fíjense, tenemos para seguir juntando en este proceso y tenemos condiciones internacionales favorables. Después te pueden decir, no, lo que pasa es que vos no tenés condiciones técnicas para resolver los desafíos económicos. ¡Mentira! ¿Qué no vamos a tener condiciones técnicas? Si algo que sobra en Argentina, que incluso puede ser pata industrial de la región en ese sentido, son condiciones técnicas. Si no, miren el ejemplo de INVAP. Miren el ejemplo del desarrollo nuclear. Incluso nuestra industria naval, que la pisan a propósito los grandes dueños de los fletes mundiales y de los barcos mercantes mundiales, la flota mercante, la pisa en la industria naval argentina para que no vuelva a competir en el mercado internacional, sigue siendo igual una industria de alta calidad. El astillero Río Santiago de Ensenada se produce en Bull Carrier para Venezuela. Tenemos condiciones técnicas. Tuvimos la principal industria editorial de habla hispana en el año 74. ¿Podemos volver a tener eso? Si condiciones técnicas hay. Entonces, lo que hay que resolver es la relación de poder para salir de eso. Y la relación de poder se resuelve con organización. Esto es de alguna manera lo que plantea fundamentalmente el libro, que son preguntas abiertas. ¿Cómo resolvemos esa cuestión de poder? Condiciones tenemos. Tenemos además un piso histórico conseguido a partir de los avances populares que la gente no quiere retroceder. No queremos no asignación universal, no queremos volver al 56% de pobreza, o hay un desarrollo político y ideológico estos años contra las medidas neoliberales que ha avanzado mucho. Eso se vio, por ejemplo, en la encuesta con la estatización de YPF. Hace 10 años todos estaban en contra. Cuando se estatizó YPF, yo no me acuerdo ahora el número, pero entre el 80 y el 90% de la gente adhería a la estatización de YPF. Es decir, que hay una conciencia que ha cambiado. La necesidad de tener una empresa energética estatal. Por lo tanto, en el plano de la conciencia hubo un avance importante. Entonces ahí tenemos condiciones favorables. ¿Qué otras condiciones favorables tenemos que se analiza en el libro? Las relaciones de poder en el Vaticano han cambiado. Y el Papa Francisco expresa otra construcción de poder que a los pueblos en Latinoamérica le genera condiciones favorables para seguir avanzando. No por nada el Papa Francisco se pronunció a favor del Banco del Sur, contra la especulación, contra el neoliberalismo y el capitalismo salvaje, a favor de restituir derechos laborales. ¿Qué expresa el Papa Francisco? Una interna en el Vaticano, muy fuerte, que se agudiza en esta crisis mundial. ¿Cuál es esa interna entre los sectores conservadores, oligárquicos, concentrados en la curia romana y encabezados por Tarcisio Bertone, más el Opus y otro conjunto de sectores que tienen el poder del Banco Vaticano, versus lo que se empezó a armar en el documento de Aparecida en el 2007, recuperando la doctrina social de la Iglesia y estableciendo una alianza entre conservadores populares, socialcristianos de la pastoral, y recuperando e incorporando a la Iglesia la teología de la liberación que había sido expulsada, que es Leonardo Boff, ¿no?
brasilero referente de lo que es sector de teología de la liberación. Eso es una alianza. Ahí hay múltiples contradicciones, no es que... Y muchos sectores que, si uno se pone a hablar, quizás tengan muchos más desacuerdos que acuerdos. Sin embargo, esa lucha en el Vaticano es... Estos sectores latinoamericanos, para cambiar la relación de fuerza Vaticano, se tuvieron que apoyar en Latinoamérica, construir un conjunto de alianzas regionales con los gobiernos de la región, con los gobiernos populares de la región, y pasar a discutir el poder del Vaticano. Y esto es fundamental y favorable a los pueblos. En tercer lugar, como dijimos, se agudizan las contradicciones globales entre el bloque de poder, y esto es favorable. Es decir, por ejemplo, una de las cuestiones fundamentales para resolver el golpe de los buitres fue el préstamo en yuanes de China. ¿Por qué China presta a la Argentina este swap, este préstamo? Para que Argentina no caiga y para que no se arme una movida especulativa. Porque China necesita que Argentina no caiga. Es una cuestión geopolítica. Si China necesita que no se produzca un golpe de mercado en Argentina. Que no quede otra vez bajo el ala norteamericana Argentina. Es una cuestión geopolítica. No es que a nosotros sean amigos los chinos, nos gusten los chinos, sino que simplemente ellos tienen una necesidad político-estratégica. Y en esa necesidad político-estratégica les conviene en la actualidad que Argentina, por ejemplo, no caiga del lado norteamericano. Entonces, estas son las cuestiones. Entonces, como para terminar, para dejar lugar a las preguntas y para desarrollar, porque hay cantidad de cosas que no dijimos del libro y nos fuimos por las ramas en otros puntos. Pero lo importante es plantear eso. Nosotros estamos, uno, en una oportunidad histórica. Dos, estamos en una encrucijada. Tres, profundizamos o retrocedemos para resolver esa encrucijada. Cuatro, como estamos en una oportunidad histórica, están las condiciones planteadas. Vivimos una etapa de transición mundial. Transición mundial que podemos observar las tendencias que tratamos de escribir en este libro, pero que la resolución de esta transición va a ser parte de las pujas político-estratégicas. Y que por lo tanto nosotros tenemos que ser protagonistas en eso y discutir masivamente estos temas. En la medida que nosotros podamos discutir masivamente estos temas, podemos crear conciencia, que las universidades sean un foro de irradiación de ideas, de debates acerca de cuál es el proyecto político y estratégico que tenemos que construir en Argentina y Latinoamérica, eso ya va a ser un paso adelante en el sentido de la construcción, en el sentido de construir una salida posible. Ese es de alguna manera el planteo del libro y con las preguntas con que queremos interpelarlos para resolver en conjunto. Bueno, muchas gracias.